nombre es Gabriela Pimiento, yo soy estudiante de Derecho de la Javeriana, voy en quinto semestre, y mi compañero Alejandro Gómez es también estudiante de la Javeriana, estudia Derecho, va en octavo semestre. Nosotros venimos en representación de Ética al Derecho. El día de hoy tenemos un súper invitado, que es Rafael Macausland, abogado javeriano, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Él actualmente trabaja en Arrula Davis, además es profesor de la Javeriana, y esto es un tintico con Rafael Macausland. Salud, Salud. por el placer de tenerlo acá, Rafa. Muchas Oiga, gracias por la invitación. estamos acá, bueno, como en la preparación de la conversación acá con usted, pensando en qué podíamos hablar, e imagínese una vaina que me pasó antes de entrar a la cuarentena, y es que estaba en un restaurante de estos con manteles blancos y la cosa que si uno no va en camisa, mejor dicho, usted no puede entrar porque el dress code es súper importante. Y bueno, entonces pues yo estaba ahí comiendo con unas personas y de repente una de las personas con las que estaba comiendo se le cayó un tenedor, se le cayó el tenedor y pues en ese momento digamos que ahí uno no sabe cuál es la conducta que debe adoptar y obviamente vi al gerente del restaurante que miró a la mesera y le hizo como niña, muévase y corre y le recoge el tenedor a los comensales, ¿cierto? Y pues obviamente yo me sentí súper incómodo y son esa clase de cosas en las que uno en verdad no sabe qué hacer y uno sabe que el hecho de que venga alguien a recogérselo es como que es súper incómodo, como que uno no se siente bien, pero pues es como la conducta que uno debe adoptar en esa clase de lugares. Entonces, uno, ¿cómo hace para decirle a, digamos que bueno, también contextualizo un poco y es, las personas con las que estaba en ese momento eran mayores que yo cómo hago para decirle a personas que eran o que son mayores que yo, oiga, tal vez nosotros no debemos realmente acudir a un mesero para que nos recoja el tenedor, sino como es tan sencillo como moverse 15 centímetros al lado del pie de uno y poner el tenedor en la mesa y solicitar uno nuevo y se acabó la historia. ¿Yo cómo hago para aproximar a esa clase de personas? Sí, Alejo, te cuento que a mí me pasó algo súper similar en un restaurante. Estaba yo con mis papás en Usaquén antes de toda esta pandemia y nosotros nos dimos cuenta de que un señor como de 70 años, cada vez que pasaba una mesera de un lado a otro, se inclinaba y la observaba. Y pues ahí es la pregunta que le hacemos a Rafael un poco, ¿qué hacemos nosotros? O sea, nosotros como estudiantes, ¿cómo hacemos para aproximarnos a una persona mayor con experiencia y decirle que se está equivocando en algo? Bueno, no, pues muy interesante los temas que plantean. Yo creo que es muy chévere porque nos damos cuenta que en este tipo de cosas mundanas y cotidianas se pueden presentar verdaderos dilemas éticos. Por ejemplo, lo que estaba planteando Alejandro es pues una manifestación muy concisa de un dilema entre las reglas éticas que me han enseñado, o peor aún, que creo que me han enseñado para vivir en sociedad y para comportarme en ciertas situaciones y en ciertos contextos, y las reglas internas con las que yo pienso que debo guiar mi comportamiento. Y el ejemplo claro es, Alejandro decía, se cae el tenedor y no sé qué hacer porque nos han enseñado que en estos lugares hay que comportarse de cierta manera, pero si espero que venga la persona y me lo recoja, me voy a sentir incómodo. Ese me voy a sentir incómodo, pues yo creo que ese es, pues llamémoslo ese guía interno, ese guía interior tuyo, pues que es tu compás moral que te está diciendo, eso no está bien. Y creo que es un poco tratar de comprender que esas estructuras sociales no están más que en la cabeza, y si esas estructuras sociales lo llevan a uno simplemente a sentirse mal, a no ser empático, porque al fin y al cabo no se está poniendo uno en los zapatos del otro, pues definitivamente hay que cuestionarlas y vale la pena cuestionarlas. Ahora, ¿cómo? Una cosa es pensarlo uno y hacerlo uno, otra cosa es cómo le digo a la persona, ¿no? Que eso es la pregunta que estaban haciendo los dos. Yo personalmente pienso que la mejor forma de demostrar algo es con el ejemplo. Entonces, yo creo que más que ir a decirle a alguien, oiga, recoja el tenedor, que eso me va a meter en un problema, seguramente por llevarme la contraria y no darme la razón no lo va a hacer, pero preferiblemente voy y recojo el tenedor yo, y la persona se queda pensando, si esta persona lo pudo hacer yo, ¿por qué no? ¿Qué le pasó? No dejó de ser menos comensal, no fue menos elegante, no fue menos respetado, por el contrario, de pronto hasta la gente alrededor pensó que todo bien este tipo,
y eso va creando pues, un granito de arena. Ahora, otra cosa distinta es cuando ya alguien esté siendo abiertamente irrespetuoso, como en el ejemplo que pone Gaby, y es difícil, ¿no? Es difícil sobre todo con personas mayores que tienen, pues, fueron criados en una estructura de valores diferente y puede ser complicado, puede ser complicado. Oiga, muy interesante ahí la respuesta, pero yo le cambio un poquito como la dimensión y qué ocurre cuando estas personas con las que yo estaba sentado, ahora cambiamos un poquito el panorama y es, son de mi misma edad y estamos en medio de un parcial en una clase y coincidencialmente se les cae no el tenedor, sino el lápiz. Y entonces ahí sí surge la capacidad y la solidaridad y todos estos temas de recoger mi lápiz y si coincidencialmente me encuentro con que veo la respuesta del otro, que era la respuesta que yo necesitaba a la pregunta que no sé la respuesta, ahí como que cambia la cosa, como que los valores ahí sí valen y en el otro ejemplo para muchas personas pues tal vez no. Ahí, ahí cómo vamos, pues. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que es una muy buena comparación que haces porque al fin y al cabo, si el que es ético como estudiante también es ético como persona y es ético como sociedad. Esto sin decir que hay que ser perfecto, ¿no? Pues seguramente todos en algún momento hemos hecho algo de lo que no estamos muy orgullosos. Estoy seguro que todos en este grupo, por lo menos cosas pequeñas, pero de las que no estamos orgullosos. Y esa misma sensación, Alejo, que tú decías de cuando me recogen el tenedor, después no me siento bien conmigo mismo, no es la misma sensación que pasa cuando se me cae el lápiz, miro la respuesta y la pongo, es como, ¿por qué me estoy copiando? Y bueno, sí, al fin y al cabo, pues se le va a pasar a uno ese sentimiento y va a sacarse probablemente una mejor nota, pero ese sentimiento lo que te está diciendo es, esto no está bien. Y el hecho de que olvides ese sentimiento, estás corriendo un poco la raya de lo que para ti está bien. Entonces, al principio dejo caer el tenedor y bueno, no me siento bien, pero que lo recoja la mesera porque es lo normal. Luego la copia, luego en el Apple Watch, luego con el celular. Y voy corriendo la raya y cada vez ese sentimiento solamente me da cuando cometo o cuando hago algo, digamos, peor. Y pues va a llegar el momento en que, pues, dadas las circunstancias, cuando tenga una buena cantidad de dinero al frente, pues, ¿qué me va a detener para hacerlo? Porque ya esa sensación no me detiene, que es mi guía interior, mi guía moral interior no me detiene, entonces, ¿qué me va a detener? Totalmente de acuerdo, Rafael. Y digamos, aplicándolo un poquito a la realidad, yo recuerdo que en esta charla que tuvimos con los neojaverianos, un neojaveriano alzó la mano y nos preguntó como, bueno, yo no estoy de acuerdo con la copia, no estoy de acuerdo con la trampa, pero ¿cómo funciona esto en la universidad? ¿Es normal que uno sapee, por decirlo de alguna manera, y diga, esta persona se está copiando o es normal que pues todo el mundo se quede callado y no lo haga? Entonces ahí es más como ¿usted qué recomendación nos haría? O usted qué le diría a un estudiante? Venga, dígame que se está copiando o ignórelo. ¿O como qué recomendación le daría a ese tipo de estudiantes? Mira, yo siempre he pensado, y cuando estaba en la universidad me acuerdo que me molestaba mucho el tema de la copia, porque pues, yo personalmente me mataba estudiando, en la mayoría de los casos, digamos que me esforzaba bastante porque me fuera bien, eh, y al fin y al cabo, pues hacía las cosas bien, pues tampoco, como decía, eso era perfecto, pero hacía las cosas bien, y llegaba y me daba cuenta que pues, hubiera sido tan fácil como anotar todas las respuestas en la Constitución que nos dejaban sacar en el parcial. Eh, pero también creo que al fin y al cabo la copia, pues a esta escala, ¿a quién afecta? Afecta a la persona, ¿no? Es decir, si yo pienso que la solución es decirle al profesor, este se está copiando y yo no, tal vez hay que analizar si estoy hablando desde el ego, porque de pronto estoy diciendo, a esta persona le va a ir mejor que a mí que si estudié. Y eso pues ya de pronto no es lo que estamos buscando. Pero entonces, de pronto sí es hablar con esa persona, tratar de entender por qué lo está haciendo y explicarle que el único perjudicado va a ser ella, tanto en su percepción como estudiante y como abogado, que es probablemente el activo más grande que tenemos los abogados, y se va mancillando cada vez que mis compañeros, mis colegas, mis pares se dan cuenta que actúo de esa manera, y adicionalmente porque también estoy destruyendo ese compás moral interno. Ahora, ya si uno debe ir a hablar con el profesor o no, eso depende de la situación. Hay que preguntarse por qué debo hablar con el profesor. Si es porque le va a ir mejor al otro que a mí, pues probablemente la respuesta es no, pues déjale aparte y sí, no te va a ir tan bien que el que se copió, pero tú sabes que tu nota es válida.
Pero pues si es algo ya que está pasando, que el profesor no está haciendo nada y simplemente pues se volvió el festival de la copia, pues de pronto sí hablar con el profesor como, vea, ¿qué está pasando aquí? Pues la idea es que aprendamos, que estudiemos, que esto sea, sobre todo la universidad, ya un escenario mucho más formal de aprendizaje, mucho más maduro. Y pues si usted simplemente deja que todo el mundo se copie, entonces también aquí estamos jugando. Ahora, habrá profesores más sensibles que otros con ese tema de enfrentarlo, ¿no? Total. Sí, digamos que o más bien, todos somos conscientes de que en este momento estamos tratando un poco los dilemas éticos y pues agradecemos que usted nos cuente un poco la visión desde profesor, pero entonces lo incomodo un poco con la siguiente pregunta y es, ¿qué pasa si, eh, y es un poco lo que ocurre, por ejemplo, en derecho laboral? Imagínese que su jefe le dice, oiga, tenemos que realmente salir de una persona que hace parte de la empresa. Realmente, el Código Sustantivo del Trabajo que nos dice que siempre que concurra alguna de las causales de determinación unilateral justificada, podemos optar por una de ellas y pues tenemos que indemnizar. En esa medida, esa norma precisamente sirve para muchas cosas y sobre todo para, digamos que, como dicen o decimos, bueno, próximamente los que seamos abogados, para torcerle el pescuezo a la ley, pero es yo, ¿cómo hago para decirle a mi jefe, oiga, ok, ahí está la causal, pero no porque ahí esté la causal, significa que esa persona o la falta de esta persona sea tal que justifique su despido y además que usted no lo vaya a indemnizar simplemente porque se está agarrando de una norma? Uno, ¿cómo le dice eso a su jefe sabiendo que uno se la está jugando con él, pues? Eso, qué pregunta tan buena, porque ese probablemente es el mayor dilema, porque una cosa es los dilemas que hablábamos antes, que son importantes, obviamente, porque todos los dilemas éticos lo son, pero otra cosa es un dilema en el que de un lado esté mi futuro, mi trabajo, mi fuente de ingresos, y del otro lado, pues mis principios. Yo afortunadamente, y esto no es por hacer cuña, pero tengo la fortuna de trabajar o de tener un jefe que es pues una persona absolutamente intachable y con la que nunca me he tenido que preocupar con esto, que es el doctor Jaime Rubla, y no lo hago de verdad porque probablemente ni vaya a ver esto, pero realmente tengo esa fortuna. Sin embargo, Oiga, pero ahí nos partimos la comisión, ¿no? Rafael, ¿todo bien? pero sí en el pasado, pues digamos, he tenido, no que haya tenido jefes antiéticos ni nada por el estilo, pero me he encontrado en esas situaciones y es bastante complicado. Pero yo lo que creo es que hay que dejar de pensar que la única respuesta es decir siempre sí, y que la única respuesta es decir que sí a todo, y que la única respuesta es no llevar la contraria, y sobre todo cuando uno está seguro de algo, sobre todo desde el punto de vista de esto, del tema ético, de valores, de moral, porque no hay respuesta correcta. Pues digamos, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo en algunas cosas. Entonces, de pronto, si tu jefe te dice, la demanda es así, pues de pronto hagámosle caso, ¿no? No lo cuestionemos más de 2 veces porque él es el que sabe y ha hecho 100. Pero ya en este tipo de temas éticos, pues yo creo que no hay, pues digamos, no es reserva de las personas con experiencia y con la edad. Entonces, en ese tipo de cosas uno sí puede decir, ya mire, pero estamos seguros que queremos hacer esto, no me parece, no estoy tan de acuerdo. Y creo que uno podría sorprenderse que más que pocas veces la respuesta va a ser, tiene razón. Por lo menos uno genera el granito de arena. Por lo menos uno le recuerda a esa persona que por X o Y motivo de pronto se ha desviado de esto que nosotros estamos haciendo ahora, de lo que alguna vez fue, de lo que alguna vez pensó. Por ejemplo, me acuerdo lo que decía Nicolás Esguerra en la conversación pasada, de algo así como recuperar el neojaveriano que llevamos dentro, el primíparo que llevamos dentro. Y eso no solamente es para nosotros, pues ustedes que están avanzados en la carrera o yo que pues ya tengo unos años de graduado, sino para todo el mundo. Entonces, créanme que más veces el jefe va a decir, pucha, sí, esto que esta persona está diciendo es lo que yo a esa edad hubiera pensado. ¿Por qué cambié? ¿Por qué ya no lo hago? Y si definitivamente le dice, no, ¿sabe qué? Se va porque yo con gente así no puedo trabajar, pues de pronto hasta le hizo un favor y se va a dar cuenta después. Totalmente de Bueno, acuerdo. Ya para cerrar un poco esto, Rafael, ¿qué tips o qué consejos le daría a futuros estudiantes de derecho o a estudiantes de derecho que se encuentren en un dilema ético pues actualmente? Claro que sí. Bueno, pues yo lo que pienso y como para tener en cuenta lo que hemos hablado es que el principal consejo
que les puedo dar es no apagar ese guía interior. Y solamente para ser aquí completamente claro por temas de derechos de autor, aunque yo creo que ya eso es de dominio público, ese tema no me lo inventé yo, ese término lo acuñó Marco Aurelio en sus meditaciones, pero me marcó desde que lo leí, y es ese sentimiento que hemos hablado que le da a uno cuando sabe que algo no está del todo bien, pues a eso es lo que hay que hacerle caso, porque eso es lo que nos va a llevar a ser unas personas éticas o unas personas que poco a poco vamos diluyendo esa frontera ética personal que nos va a llevar primero a no recoger el tenedor, luego a copiarme en el examen, luego a hacer un pequeño robo, luego un pequeño fraude, y cuando vengo a ver, pues acepto sobornos, compro, vendo sentencias o llego a ese tipo de cosas. Entonces, darle mucha importancia a estas pequeñas decisiones que tenemos hoy en día en nuestras manos, porque sin duda alguna con ellas es que estamos forjando nuestro carácter, con ellas estamos forjando nuestros límites éticos que se va a ver reflejado en el futuro. Y adicionalmente para ustedes, especialmente que son estudiantes, empezar a cuestionar. Creo que es muy importante esto que ustedes están haciendo, cuestionar a sus profesores, cuestionar a sus líderes, a sus magistrados, a sus maestros, a todas estas personas que normalmente, no, que debemos admirar, pero que no debe ser una admiración ciega, que debe ser una admiración sustentada, justificada, crítica. Y creo que ustedes están en la posición perfecta para hacerlo. Entonces la invitación es también a continuar con esta posición crítica que están haciendo y analizar el papel del abogado en todo esto. El abogado, Alejandro lo decía un poco, pues tiene que tomar obviamente un rol, ¿no? El rol del cliente. Entonces, si yo soy el empleador o si soy el empleado, si soy el demandante o si soy el demandado. Y eso es chévere, eso hace parte de la profesión de abogado, digamos, porque también es un poco de teatralidad que se involucra. Es, me pongo la camiseta de esta empresa y por 2 horas mientras que estoy trabajando en esta demanda, me terminaron el contrato de agencia mercantil y esto eran los ahorros de toda mi vida, y después las siguientes 2 horas me incumplieron y entonces cómo no le voy a terminar el contrato. Y eso no está mal, porque uno tiene esa necesidad de ponerse en esos zapatos y de ponerse la máscara, y se van a dar cuenta que uno termina sufriendo cada proceso como si fuera propio. Pero eso no puede llegar al caso de, como decía Alejandro, no puede llegar al límite de torcerle el pescuezo a la ley. Todo lo que uno puede hacer tiene que estar en el marco de la legalidad. Yo recomendaría en lo posible hasta lo más alejado del marco posible, bien adentro. Y dentro del marco hay posibilidades para hacer muchas cosas. Para tomar diferentes posiciones, para tratar de argumentar de cierta manera, tratar de convencer al juez de cierta manera, pero yo sí estoy muy convencido que siempre tiene que ser dentro del límite de la ley. Entonces, como para resumir esta posición crítica y esta guía, esta invitación a seguir ese guía interno, es muy importante para nosotros los abogados para no desviarnos de este marco de conducta que es tan necesario para nuestra profesión. Ok, bueno, muy agradecidos de haberlo tenido acá, y pues, digamos, ahí recalco una de las cosas que usted dijo, porque me acaba de enamorar lo que hoy es esa capacidad que tiene el abogado de ponerse en una posición o en otra, y además de convencer al juez y llevarle un convencimiento tal que puede cambiar realidades. Eh, y esto es un tema muy peligroso, pero pues bueno, ya será obviamente materia de otra discusión con alguna persona también muy metida en el tema, pero muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, y un abrazo de parte de un tintico en este caso con Rafael Macausland, y salud de despedida. Hasta luego. Yo solamente antes de terminar, perdón si les dañé la terminada con el brindis, ahora podemos volver a brindar. Quiero dejarlo con una anécdota final, porque son esas pequeñas cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, me acuerdo una de las primeras entrevistas de trabajo que yo tuve, que afortunadamente obtuve el trabajo. Muchos años después el socio me dijo que pues además de que le había gustado mucho la entrevista, pero pues yo no tenía mucha experiencia, entonces no tenía mucho por qué decidir. Una de las cosas que lo llevó a decidirse por mí fue porque estaba hablando con él, que era el socio de la firma, y cuando llegó una señora con su bandeja a entregarme un tinto, yo dejé de hablar con él y volteé y le di las gracias. Yo no me di cuenta, y pues digamos fue lo que me pareció correcto en ese momento hacer, pero él en ese momento dijo, esta es la persona que yo quiero trabajando en mi equipo. Y uno hubiera podido pensar de pronto, esa hubiera sido la situación que le hubiera parecido irrespetuosa. ¿Cómo me va a voltear la cara hablando conmigo a darle las gracias a la señora de los tintos? Entonces uno nunca sabe cuándo actuar bien lo va a recompensar. Entonces ahora sí, pues nuevamente muchas gracias por invitarme. Un gustazo, de verdad,
poder compartir con gente interesada en estos temas. Los felicito y cuenten conmigo para lo que necesiten. Ahora sí, salud. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego.